Imaginen a la reina más temida de Inglaterra encerrándose al anochecer, untando su rostro con veneno de plomo para tapar llagas que nadie debía ver. Mientras su corona reluce, su piel sangra en silencio. ¿Qué se siente gobernar un imperio cuando un espejo amenaza con delatar cada cicatriz? Si quieres descubrir cómo el cuerpo derrotó a la mente más brillante del trono Tudor, suscríbete y deja tu like antes de que la máscara se quiebre. Isabel Tudor nació en Greenwich el 7 de septiembre de 1533, cuando el reloj marcaba media tarde y la corte aguardaba con ansiedad el llanto de un heredero varón que asegurase la continuidad de la dinastía. En vez de un príncipe, llegó una niña pelirroja. El júbilo previsto se trocó en susurros y excusas. Las justas organizadas para celebrar el nacimiento se anularon, y los heraldos añadieron a toda prisa una S a los impresos que proclamaban la llegada de El Príncipe. Aquel leve cambio tipográfico anticipó una vida marcada por ajustes, tensiones y disimuladas heridas. En los primeros meses, la pequeña Isabel creció rodeada de nodrizas y hayas. Pero el esplendor apenas disfrazaba las grietas que empezaban a abrirse en la fortuna de su madre, Ana Bolena. Aún no habían pasado 3 inviernos cuando el trono volvió sus ojos hacia otra posible esposa para Enrique VIII. 2 abortos frustrados habían minado la paciencia real, y los enemigos de la reina aprovecharon el momento. El 19 de mayo de 1536, Ana subió al caldazo de la Torre de Londres. Su hija, que no entendía la palabra traición, quedó relegada al mismo limbo de ilegitimidad que ya pesaba sobre su media hermana María. La infancia se volvió un tránsito entre hogares cambiantes y afectos precarios. Hatfield, Chelsea, luego de nuevo Hatfield. Cada traslado llevaba consigo cajas de juguetes, instructores de latín y rumores de la corte. La rivalidad con María, obligada por Enrique a servir de dama a su hermanastra, convertía los pasillos en territorio de miradas torvas. Quien alzara la voz contra la voluntad del rey recibía castigo. Así los criados aprendieron rápido a contener opiniones. En ese ambiente, Isabel desarrolló un instinto temprano para el silencio que más tarde sería su mejor escudo político. En 1543, Catalina Parr se convirtió en la 6ª esposa de Enrique VIII y adoptó con genuino afecto el papel de madrastra ilustrada. Fue ella quien reunió a los hermanos Tudor bajo un programa de estudios renacentistas, otorgando a Isabel acceso a tutores que la guiaron por Cicerón, Séneca y los evangelios en griego. La niña demostró una memoria férrea y una pasión disciplinada. Antes de cumplir 12, traducía sermones de francés a latín y de latín a inglés sin perder la cadencia oratoria. Aquella pulcritud intelectual, sin embargo, jamás la protegió por completo de los sobresaltos externos. Tras la muerte de Enrique en 1547, Catalina Parr contrajo matrimonio con Thomas Seymour. El apuesto cuñado del nuevo Lord Protector se reveló temerario tanto en política como en vida privada. El séquito vio con incomodidad sus entradas al dormitorio de Isabel, entonces adolescente, para juegos supuestamente inocentes que incluían cosquillas y tijeretazos a la ropa de la joven. No existía término para nombrar el abuso en voz alta, pero la tensión quedó grabada en los nervios de la futura reina. Catalina, embarazada, toleró demasiado. Después del parto murió de fiebre puerperal y Seymour, ya viudo, reanudó su cortejo imprudente. Fue arrestado por conspiración contra el consejo y ejecutado en 1549. Isabel, sometida a interrogatorios severos, salió indemne gracias a respuestas calculadas y a una calma que sorprendió a los examinadores. Aún así, perdió peso, sufrió migrañas persistentes y aprendió lo costoso que resulta dejar entrever la fragilidad. Bajo el breve reinado de Eduardo VI, su estrategia fue mantenerse invisible.
vestidos oscuros, palabras medidas, ningún comentario sobre teología más allá de lo imprescindible. Aquella prudencia contrastaba con la exuberancia de su hermana, María, fervorosa católica que veía en las reformas protestantes la raíz de todos sus infortunios. Cuando Eduardo murió en 1553 y un consejo ambicioso intentó sentar a Lady Jane Grey en el trono, el plan fracasó en 9 días. María subió al poder, dispuesta a restaurar la antigua fe. Isabel la acompañó en la entrada triunfal a Londres, pero bajo la seda severa y el velo blanco, latían recuerdos de recelos mutuos. La tensión escaló con el anuncio del matrimonio de María con Felipe II de España. Rebeldes encabezados por Thomas Wyatt se alzaron en Kent. Las sospechas apuntaron de inmediato a Isabel, mayor foco de lealtades protestantes. En febrero de 1554, la princesa fue conducida a la torre en una barca que remontó el Támesis bajo cielos plomizos. Imploró entrar por una puerta menos ominosa que la de los traidores. Le fue negado. Aún así sobrevivió. 2 meses más tarde, y tras la intercesión de Felipe, se le permitió marchar a Woodstock, donde pasó casi un año en arresto domiciliario, copiando pasajes bíblicos para combatir el terror. María murió sin herederos en noviembre de 1558. El alba siguiente, las campanas repicaron por toda la ciudad para aclamar a Isabel I. Con 25 años, la nueva monarca comprendió que debía ofrecer estabilidad a un reino exhausto por vaivenes religiosos. Restauró un culto anglicano que amalgamaba liturgia católica con doctrina reformada, negociando con obispos y nobles mientras proyectaba la imagen de la Reina Virgen, casada solo con su pueblo. Aquella decisión mitigaba tormentas. Un marido extranjero habría importado rivalidades internacionales. Un consorte inglés habría creado facciones. La propia idea del matrimonio, asociada al recuerdo de su madre decapitada y de Catalina Parr muerta tras el parto, le resultaba siniestra. Durante los primeros 4 años de gobierno, Isabel cabalgaba largas jornadas, presidía consejos hasta altas horas de la noche y contuvo gastos para sanear la tesorería. Cultivó un círculo de cortesanos brillantes, entre ellos Robert Dudley, favorito inseparable. Nunca formalizó compromiso, pero los pasillos bullían de especulaciones. En octubre de 1562, el ritmo frenético se detuvo. La reina sintió fiebre. Se bañó, acto arriesgado según los médicos, y pronto perdió la voz. Antes de que aparecieran las pústulas, se temió lo peor: viruela hemorrágica, casi siempre mortal. El consejo se reunió junto al lecho y le rogó nombrar sucesión. Ella rehusó. Tras horas de delirio, un médico alemán la envolvió en franela y la acercó al fuego. Para sorpresa general, recuperó la conciencia. Isabel sobrevivió, pero la enfermedad le arrebató mechones de pelo y dejó irregularidades que el espejo no perdonaba. Desde entonces, eligió pelucas rojizas y un maquillaje espeso a base de albayaldo, mezcla de plomo y vinagre, que clareaba la piel y disimulaba cicatrices. El remedio era tóxico y agrandaba con los años los poros, pero el protocolo exigía parecer siempre nívea. En los almuerzos, evitaba sonreír. Los dulces, su debilidad, habían provocado caries que oscurecían la dentadura. Embajadores franceses notaron la dificultad de entenderla cuando hablaba rápido. La lengua se deslizaba entre huecos donde antes hubo incisivos. Howard Avery Norman Browning, favorito del rey. Aún así dirigió con pulso firme los negocios de Estado. La consolidación de la Iglesia anglicana le procuró legitimidad interna. En el exterior, equilibró alianzas con Francia y España mientras alentaba la piratería de marinos ingleses contra flotas americanas rivales. La rivalidad con María Estuardo, prima católica y reina de Escocia depuesta en 1567, se convirtió en asunto central.
Acusada de conspirar contra la corona inglesa, María pasó 19 años en custodia hasta su sentencia de muerte en 1587. El expediente se firmó en medio de presiones contradictorias. Si Isabel liberaba a la prisionera, arriesgaba alzamientos; si la sacrificaba, se exponía a represalias de los Habsburgo. Optó por el segundo camino y vivió con esa sombra el resto de su vida, pese a proclamar que su pluma había sido sorprendida por secretarios demasiado diligentes. El escenario bélico culminante llegó un año más tarde. La Armada española zarpa con intención de invadir Inglaterra. Tormentas en el Cantábrico, errores de abastecimiento y ataques de barcos más ágiles frustraron el plan. En Tilbury, la reina vistió coraza de plata y arengó a tropas que ovacionaron su valentía. El retrato oficial transformó el episodio en mito. Isabel, inmóvil ante un globo terráqueo, posa con manos sobre la costa atlántica y rostro casi angelical, sin rastro de viruela ni fatiga. Aquel lienzo consolidó la leyenda de Gloriana. Los años siguientes mostraron fisuras invisibles en la pintura propagandística. La corte envejecía con su señora. Consejeros de la primera hora empezaban a morir. En 1598 falleció William Cecil, Lord Burghley, arquitecto de la estabilidad isabelina. Su hijo Robert heredó el puesto, pero el nexo emocional no se trasladó. Ese mismo año la reina sufrió una infección dentaria tan dolorosa que permitió al barbero real extraer una muela, gesto inaudito para quien temía cualquier intervención médica. Se narra que apretó entre dedos la mano de un obispo como garantía de que no apartaría la cabeza. A los 65 años mantenía costumbre de danzar gallardas para mostrar vigor aunque terminara exhausta. El peso disminuía, la espalda se encorvaba, las manos se cubrían de manchas que el polvo de arroz apenas ocultaba. El espejo, antaño aliado, se convirtió en enemigo. Ordenó cubrirlo, salvo momentos de vestuario. Corrió la voz de que ningún pintor captaría ya su auténtico semblante. La Cámara Real promulgó reglas. Solo se aprobarían retratos que ofrecieran semblante ideal y cutis sin mácula. Artistas obedecieron, multiplicando imágenes cada vez más distantes de la carne real. En 1601, estalló la revuelta de Robert Devereux, conde de Essex y último favorito, ahogado en deudas y desatino. Intentó tomar Londres con un puñado de partidarios, fue capturado y decapitado. Isabel lloró en privado, luego despachó despacho sin temblar, pero la melancolía sembró su ánimo. El invierno de 1602 se tornó pesado con la muerte de Catherine Carey, condesa de Nottingham, sobrina a la que quería como hija. El duelo cerró puertas. La soberana apenas comía y rechazaba dormir en cama, aferrándose a cojines en el suelo durante horas. Cecil insistía en que se recostara. Ella replicó que deber no era verbo que se conjugase ante un príncipe. La garganta se inflamó, el pulso se debilitó. Apenas podía susurrar y sin embargo rehuía medicamentos. Tras 15 horas sin moverse, accedió por fin a dejarse conducir al lecho del palacio de Richmond. Dicen que un obispo rezó al pie de la colcha mientras la reina alzaba la mano y dibujaba un gesto circular cuando le preguntaron si aprobaba como heredero a Jacobo VI de Escocia. La respiración se hizo lenta y a las 3 de la madrugada del 24 de marzo de 1603, el silencio selló 44 años de reinado. En Westminster, artesanos prepararon un féretro cubierto por una pálida efigie de cera. El cortejo fúnebre avanzó el 28 de abril entre un mar de pañuelos mojados. El cronista John Stowe describió gente apiñada en ventanas, tejados, barcazas, deseosa de despedir a su Gloriana. El ataúd descendió primero a la bóveda de los abuelos Tudor y en 1607 fue trasladado a la tumba compartida con María I. La inscripción latina las nombra consorte sin regno y sepulcro. En muerte reposan juntas dos hermanas divididas por fe y política, ligadas al fin por la eternidad de la piedra. A lo largo del siglo XVII, la figura de Isabel se convirtió en emblema de edad de oro protestante. Poetas invocaron como Atenea Armara. Panfletarios olvidaron derrotas en Irlanda y ejecuciones polémicas. Más tarde, historiadores matizaron la visión. Gobernó con inteligencia sagaz, pero también con lentitud en decisiones militares, aferrada a símbolos que ocultaban un cuerpo sometido a plomo, dolor dental y la ansiedad de quien nunca pudo confiar plenamente en nadie. Cada capa de maquillaje añadía peso físico y metáfora a la vez. La blancura convertía la piel en lienzo de poder, mientras envenenaba la sangre.
el enigma de su muerte alimentó su posteridad. Unos sugerían neumonía agravada por agotamiento, otros intoxicación crónica por cosméticos. No falta quien hable de cáncer o simple vejez. Como ordenó que nadie tocara su cadáver para autopsia, las causas se mezclaron con leyendas. Una dama de honor relató décadas más tarde que el ataúd crujió con un estallido causado por gases de putrefacción. La historia probablemente exagera, pero recuerda cuán tenaz es la idea de que ningún barniz silencia del todo la corrupción de la carne. Así concluye la travesía de una mujer que en el centro mismo de un imperio naciente libró batalla constante contra enfermedades, sospechas y la tiranía del espejo. De niña apartada a reina indomable, cada elección, desde negar un marido hasta alzar la voz con fiebre de viruela, fue un acto de preservación. Tras los muros de palacio se desvaneció poco a poco la energía juvenil, y sin embargo, la corona permaneció firme sobre pelucas sucesivas. La historia, al acercar el foco, descubre la paradoja. Isabel levantó un mito de eternidad para protegerse del temor primario a desaparecer, y la misma narrativa que quiso eterna la acaba mostrando en su forma más vulnerable. Piel herida, dientes perdidos, ojos cansados, porque solo la vulnerabilidad revela la magnitud del combate humano contra el tiempo.